Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al estudio bíblico de siempre, de todos los martes. Veo que ahorita somos los 10 los conectados aquí. Veo que está Ana, Carolina. Hola, Carolina, como siempre. Edith, Evelia, Guadarrama. Veo también un iPhone 2 también. Isabel, ¿cómo estás, Isabel? María del Carmen, bienvenida, María. ¿Cómo estás, Carmen? Ruth Portillo, hola, ¿cómo estás, Ruth? Ruth y Daniel también, y Sol Rosauro. Muchas gracias aquí por conectarse como siempre. Bueno, pues aquí al estudio bíblico. Me presento rápidamente para los que no me conocen. Yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, sin embargo tengo desde el 2016 viviendo en Toronto, en Canadá. Aquí ya tengo mi familia, mi trabajo, ya aquí estoy viviendo de manera permanente. Y fuera de mi parte libre, o sea, fuera de las horas de mi trabajo, me dedico a predicar la palabra uno a uno, específicamente, generalmente por Facebook y WhatsApp, y aparte también al estudio bíblico de los martes a esta hora, a las 8 de la noche. Y pues el objetivo más que todo es leer la Biblia de manera directa, versículo por versículo, enfocándonos en el Evangelio, en los libros principales, vamos a decirlo así, y posteriormente comentar sobre lo leído. Y los últimos 10 minutos del estudio bíblico normalmente dura aproximadamente como una hora. Los últimos 10 minutos es para hablar abiertamente sobre algún tema en particular y aclarar cualquier duda o comentario que tengan ahí al respecto. Y pues para iniciar, perdón, ando ligeramente enfermo de los últimos días. La típica gripe me volvió a pegar, porque hace poco, hace como un mes y medio me dio gripa, otra vez me volvió a dar. Así que puede ser que tosa un poquito, pero todo bien, la verdad. Vamos a orar para iniciar. Padre Santo, Rey de Reyes, gracias Señor por el día de hoy, Señor, nuevamente, por todo lo que nos das desde nuestra vida, nuestro aliento, nuestro respirar, como todos los demás, la comida, la casa, la ropa, nuestras relaciones humanas, Señor. Muchas gracias también por esta oportunidad de estar reunidos aquí a través de la videollamada y poder conocer más sobre tu palabra y poderla comentar, Señor. El día de hoy, nuevamente, como cada semana, te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender el Evangelio, específicamente el libro de Marcos, en donde estamos ahorita. Muchas gracias, Señor, nuevamente por todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, pues vamos a empezar aquí. Voy, como siempre, a compartir la pantalla en donde nos quedamos. Perfecto, y aquí estamos acá todos. Y pues como siempre voy a dar aquí un breve resumen en donde estamos parados. Estamos leyendo los cuatro libros del Evangelio, son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya vimos el libro de Mateo, estamos ahorita en el libro de Marcos específicamente. Cada uno de estos libros describe la vida de Jesús bajo el testimonio de cuatro diferentes personas en lo particular. El mensaje en sí es el mismo, es la historia de Jesús y su ministerio. Sin embargo, los testimonios cambian ligeramente uno al otro. ¿Por qué? Porque al final del día lo escribieron diferentes personas. Algunas personas hacen énfasis en ciertos eventos, algunas otras personas énfasis en otro tipo de eventos, pero últimamente el mensaje en general no cambia. Estamos leyendo el segundo libro, que es el de Marcos, que teóricamente o históricamente es el evangelio más antiguo que se tiene, pues, hablado. A lo que se conoce en la historia fue el primer evangelio que se escribió más o menos por el año 70 después de Cristo, o sea, los pocos años de que Cristo nació, de que Jesús haya nacido. Los otros evangelios se escribieron a los pocos años después. Como sabemos, Mateo, Mateo y Lucas se escribieron por el año 80 aproximadamente, y el último evangelio, el de Juan, por el año 90. Esto es muy importante recalcar, más que todo por si de repente se topan a personas que dicen que estos libros se escribieron cientos de años después. No es cierto. Lo que la evidencia histórica dura que tenemos es que se escribieron pues a los pocos años después de que nació Cristo, o después de su resurrección, cuando todavía los testigos oculares, o sea, los testigos que conocieron físicamente a Jesús, estaban vivos. Y son los textos más antiguos, o la referencia histórica más antigua que se tiene. Esto es muy importante recalcar porque realmente tenemos evidencia clara de los testigos que lo conocieron en su tiempo y de las enseñanzas que él dijo. Siempre es muy importante leer la Biblia y vaya, pues no solamente escucharla a través de padres o pastores. ¿Por qué razón? Porque de repente, y más que todo ahorita con el internet, te pueden dar mensajes falsos o mensajes que a lo mejor no vienen propiamente en la Biblia.
o cuestiones así por el estilo. De repente te pueden decir ciertas cosas que tú dices, ay, pues esto no lo sabía o algo por el estilo. Siempre es bueno nosotros como seguidores o como seres humanos leer de la misma fuente que tenemos, que es directamente de la Biblia, leer qué fue lo que dijo Jesús. Yo a lo largo de mi vida he escuchado muchas teorías, desde teorías como lo que no existe el infierno, nadie se va al infierno. Entonces, ok, ¿qué dijo Jesús? Ay, Jesús dijo algo bien diferente sobre esto. O de repente alguna vez escuché a un amigo que me dijo aquí en Canadá hace como un año y medio, me dijo, no, Jesús fue a la India, allá por la parte de Nepal, un poquito allá al norte, cuando era adolescente, como a los 15 años, y se iluminó, vaya, pues, obtuvo cierto grado ahí de divinidad y de conciencia, y luego regresó aquí a Jerusalén para compartir todo esto, y es por eso que podía hacer milagros, porque tenía cierto, cierto nivel mental. Pero últimamente volvemos a lo mismo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Oye, fui a la India, te estuvo enseñando de budismo, de hinduismo o algo por el estilo de las religiones que hay por esa zona. ¿Qué fue lo que dijo? Pues totalmente lo contrario. Sí, entonces hay que siempre escarbar, no solamente irnos por lo que nos dicen las personas así, vaya, pues de manera abrupta y más que todo por el internet, sino ver exactamente históricamente en el origen, qué fue lo que él dijo propiamente para quitar de lado todas esas teorías que de repente puedan haber. O vaya, pues el típico, de repente muchos de los ateos, amigos ateos, me dicen, no, pues Jesús posiblemente fue un gran maestro, un gran maestro. Ok, pero ¿qué fue lo que dijo? Oye, yo solamente soy un gran maestro o dijo algo más, entonces pues hay que ver exactamente qué dijo. Pero bueno, ya retomando aquí el tema, el libro de Marcos, estábamos con que ya Jesús obviamente desde hace tiempo había iniciado su ministerio. Inició su ministerio más o menos como cuando tenía 30 años y duró solamente 3 años su ministerio. Eso no duró mucho, o sea, y ya estábamos ya pues básicamente ya en la mera parte final, donde él ya había hecho ya varios milagros, ya había agarrado mucha fama vaya, pues en toda esa zona vaya, de Israel lo que eran los fariseos, que eran las personas religiosas, los que eran los estudiosos religiosos, imaginémonos como los padres o pastores de aquel entonces de los judíos de hace 2000 años, que eran muy propios y que sabían todo el Torah, todo el Viejo Testamento, querían realmente matarlo. Sí, ¿por qué razón? Porque Jesús los criticaba mucho, decían que tenían un corazón hipócrita, así que se veían muy bien por afuera y oraban en público, pero que realmente están interesados en dinero, en el poder, en la cuestión de la fama, en la cuestión social. Entonces andaban tramando. Jesús ya lo sabía. Jesús, como podemos ver en el Evangelio, sabía el futuro, lo que iba a venir en un futuro y su misión que tenía que ser ultimadamente. Entonces, ya estamos en la última parte donde él estaba muy angustiado y ya había pasado lo que era la última cena. Se fue con tres de sus discípulos más cercanos, estaba en el jardín del Getsemaní. Él sabía que en pocas horas lo iban a capturar para crucificarlo. Sí, obviamente nadie más sabía, o sea, sus discípulos como que tenían alguna especie de idea, pero no lo tenían muy claro. Entonces, bueno, ya estamos en la parte donde recién ya lo habían capturado, donde Judas Iscariote, uno de los apóstoles y principales discípulos, lo había traicionado, le había dado un beso en donde, vaya, pues que las personas que le iban a capturar sabían que él era Jesús porque Judas le dio el beso. Él dijo a la persona que le dé el beso, ese es Jesús. Y ya lo habían capturado y ya lo habían llevado a la casa del sumo sacerdote en los aposentos. Podemos imaginarnos pues una casa grande con un jardín grande. Lo estaban criticando. Oye, tú estabas diciendo que eras el hijo de Dios y que eras igual a Dios. Y ya entonces lo estaban intentando ya acusar para encontrar alguna situación para poderlo matar últimamente. Andaban viendo cómo podían haber tenían personas que estaban intentando dar falso testimonio de él, pero últimamente se estaban contradiciendo unas con las otras, posiblemente porque no estaban bien organizados. Entonces, como que no era por ahí, pero últimamente, pues vaya, pues ya lo empezaban bueno, o sea, a golpear. Entonces, estamos aquí en el capítulo 15 versículo 16. Los soldados se burlan de Jesús. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Entonces, obviamente estaban los fariseos, que eran judíos religiosos, pero aparte también estaban los soldados romanos, también estaban ahí involucrados. Lo vistieron con un marto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza.
Un manto púrpura, normalmente el color púrpura era significado como de realeza. En la época antigua el color púrpura era muy difícil de replicar, o sea, ese tipo de textil. Yo sé que ahorita hasta yo tengo púrpura, es muy fácil, pero en aquel entonces hacer ese tipo de color era difícil. Entonces le pusieron ese manto como en burla, diciendo, oye, ¿sabes qué? Tú eres realeza, por eso tienes ese manto en púrpura, y le pusieron esa corona de espinas en la cabeza. Se la clavaron así en la cabeza, obviamente en son de burla, diciéndose, oye, vaya, tú que te crees rey de los judíos, aquí está tu corona. Se la pusieron así. Y estos eran los soldados. Entonces los saludaban y se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Era lo que los soldados, vaya, pues le estaban diciendo a Jesús. Inclusive a los fariseos no les gustaba mucho esa frase rey de los judíos, porque pues decían, oye, pues no es realmente nuestro rey de los judíos. Pero bueno, los romanos lo decían, nosotros le vamos a decir rey de los judíos, no me importa lo que ustedes fariseos piensen. Recordemos que Roma había tomado lo que era la parte de Israel, al que la había conquistado, formaba parte del Imperio Romano y estaban los judíos como los conquistados. Imaginémonos como los españoles con los indígenas mexicanos, con los aztecas, así como que, bueno, pues los romanos eran como los españoles, los que habían tomado la tierra y que oficialmente ya era tierra de ellos. Entonces, viva el rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña de junco. Estaban golpeando la cabeza así, con una caña, con una especie de palo, sí, le escupían, ¡pum! Y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. O sea, era una cuestión, imagínate, estás así, con una manta así, te ponen una corona de espinas burlándose, te empiezan a pegar con la cabeza con una especie de palo, con una especie de caña, te empiezan a escupir, se empiezan a poner de rodillas simulando así como bueno, o sea, adorarlo burlonamente, realmente. O sea, yo me imagino así esa escena. Yo si fuera Jesús ya hubiera tronado, yo los empezaría a agarrar a golpes o algo así, pero una burla total, así, de lo peor, si me explico, de lo peor, tanto físico como emocionalmente, psicológico también, espiritualmente igual. Versículo 20. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, me imagino que estuvieron ahí un ratote y ya se empezaron a cansar, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Posiblemente le pusieron ese manto púrpura por lo mismo, como para decir, ay, mira, rey de los judíos, aquí está tu pieza cara, tu manto de púrpura, aquí está tu corona de espinas. Uy, rey de los judíos, y sin cara enfrente de él empezaron a escupir, o sea, totalmente mal, feo. La crucifixión. Versículo 21. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Sí, lo que posiblemente, vaya, pues argumenta es que Jesús estaba ya muy golpeado, o sea, físicamente agotado, cansado, golpeado, dolorido. Entonces necesitaba ayuda para la cruz. Recordamos que la cruz pues era de madera y vaya, pues, columnas de madera pesadas, grandes. Entonces, si es difícil cargar eso cuando estás completamente sano, pues, cuando ya estás muy golpeado, pues es muy difícil. Posiblemente agarraron a Sirene, que realmente perdón, bueno, pues esta persona que se llamaba Simón, que realmente pues era alguien que estaba por ahí pasando. Simón era el padre de Alejandro y de Ruf. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le, of- Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Entonces estamos ahí con Jesús cargando la cruz. Está esta persona, Simón, que vamos a decirlo así, pues estaba nada más pasando ahí que estaba también cargando la cruz con él. Y lo llevaron a este lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Un lugar, sí, pues tiene este nombre particular, afuerita de Jerusalén. Sí. Después los soldados lo clavaron en la cruz. Sí, ya sabes, que le pusieron los clavos en las manos, en las palmas y en el pie. Imagínense en el pie, están los dos pies y un clavote así en medio de los pies. Ese clavo, si todo el de las palmas lo que ha de doler, imagínate un clavo así en medio de tus dos pies. Sí, vaya, y lo clavaron bueno, en la cruz. Dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Imagino que le quitaron la ropa así tal cual y andaban ahí haciendo una apuesta con dados para ver quién se queda con las prendas ahí de Jesús. Totalmente humillado. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron.
cuando empezó ese tema de la crucifixión, que ya estaba ahí colgado en la cruz, las 9 de la mañana. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía, el rey de los judíos. Sí. Entonces le pusieron un letrero aquí arriba, o sea, su cabeza aquí en la cruz, que decía, el rey de los judíos, propiamente. En otro evangelio dicen ahí que los fariseos no querían ponerle, como decía, ahí el rey de los judíos, pero últimamente los romanos dijeron, a mí no me importa lo que tú pienses, porque obviamente ellos son los que gobiernan los romanos, le vamos a poner el rey de los judíos, obviamente en burla. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. Entonces podemos ver esa escena em, en esa zona de la calavera llamada Gólgota, donde está Jesús en medio y están otras dos personas siendo crucificadas a los lados, a la derecha y a la izquierda. Entonces eran tres personas en total, para que nos imaginemos lo que era esa escena. Versículo 29. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movían la cabeza en forma burlona. ¡Eh! Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Entonces estaban todos los espectadores ahí, posiblemente judíos, que obviamente no creían en él, ¿sí? Y que estaban empezando a burlarse. Mírate ahí ahorita, ¿no? Que ibas a destruir el templo, a reconstruirlo en 3 días, que eso fue lo que él dijo propiamente. Y ahorita vamos a ver un poquito lo que es la conclusión de esa, vaya, pues de esa frase que él dijo. Y él mismo dijo, vaya, pues las personas decían, pues, si tú eres quien eres, sí, sálvate a ti mismo. Si hacías tantos milagros como quitarle la ceguera, levantar muertos, como la niña muerta, como Lázaro, entre otras, si tú dices que eres el Hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo, bájate de la cruz, muéstralo. Sí, muchas veces nos topamos con personas que tienen esa actitud, un poquito. Estoy seguro que ustedes se han topado de repente en discusiones o algo por el estilo. Mira, si hay un Dios todopoderoso, pues que me caiga un rayo ahorita, que eso es una frase típica, que caiga un rayo ahorita, o que mueva este vaso ahorita, si es que hay un Dios. O si hay un Dios todopoderoso, pues que me quiten el cáncer o que me haga, que me cure en este preciso momento. Y a veces lo hacemos de manera, bueno, no que lo hagamos nosotros, pero las personas en general lo hacen de manera arrogante, como estas personas vaya, que le decían a Jesús, si tú eres hijo de Dios, pues sálvate y bájate de la cruz. Dios nunca va a responder a ese tipo de llamados arrogantes, soberbios. Si Dios existe, que mueva algo que está aquí en la mesa, o que caiga un rayo, o que me quite esta enfermedad en este preciso instante. Nosotros nos debemos acercar con humildad a Dios para que nos responda de cierta manera, con humildad, ¿sí? Que no se haga mi voluntad, Dios, pero que se haga la tuya, como lo que dijo Jesús. Una personalidad y un acercamiento totalmente diferente a esas personas arrogantes con las que nos topamos hoy en día y con las que había en aquel entonces hace 2000 años cuando estaban ahí enfrente de él, vaya, pues enfrente de Jesús en la cruz. Versículo 31. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvo otros, se mofaban. Se mofaban, yo sé que es una palabra medio particular, pero últimamente vaya, pues se traduce en se burlaban de él. Se mofaban. Pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este rey de Israel, baje a la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Ujú. Entonces, aquí podemos ver cómo están varias personas, incluyendo los fariseos, las personas de la ley religiosa, burlándose del Mesías, el rey de Israel. Si tú eres quien eres, bájate de la cruz. Pudiste salvar a otra gente, pero no te puedes salvar a ti mismo. Sí, entonces estaba en la burla constantemente y posiblemente por varias horas, como sabemos, porque inició desde las 9 de la mañana. Y bueno, ya sabemos posteriormente que concluye a las 3 de la tarde. Entonces, estuvo colgado en la cruz varias horas ahí del día. Ya posteriormente y lamentablemente, ahorita, hacia primera, es la muerte de Jesús. Versículo 33. Al mediodía, a las 12 de la tarde, a las 12 p.m., la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Se empezó a poner oscuro. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ujú. Sí, entonces ahorita vamos.
agarrar un poquito aquí este tema en particular. Estos dos versículos son importantes en sí. Primero, lo que la tierra se llena de oscuridad desde las 12 p.m. hasta las 3 p.m., que son 3 horas. Vamos a irnos un poquito, vaya, pues un poquito más, vaya, pues más para atrás. ¿Se acuerdan en el libro de Éxodo, Viejo Testamento, cuando estaba Moisés con el faraón y que estaba aventando las diferentes plagas a Egipto? Las diferentes plagas donde se moría el ganado, donde venían las langostas, donde se llenaba lo que era bueno, pues el río Nilo de sangre, estaban las diferentes plagas. Sí, la última de, bueno, em, uno de los últimos acontecimientos ahí contra Egipto fue que Egipto se llenó de oscuridad. Sí, esa fue antes de la última. Fue que Egipto se llenó de oscuridad, que estuvo oscuro ahí vaya, pues por varios días. Sí, aquí se vuelve a repetir, bueno, es una especie de similitud, donde empieza a haber oscuridad. ¿Y qué pasa inmediatamente después, ahorita que estamos, vaya, pues, en Egipto? Que si no por oscuridad, creo que fue por 3 días, y no ahorita vaya, lo checamos. Posteriormente, ¿cuál fue el último castigo para Egipto que dijo Moisés en su tiempo? Estamos hablando 1500 años antes de Jesús. Dijo, todos los primogénitos, sí, van a morir, todos los hijos, los primeros hijos van a morir. Tanto obviamente los egipcios como hasta el ganado, hasta los animales, todos parejos. ¿Quiénes se van a salvar? Los que tengan la sangre de un cordero puro, ¿sí? En el marco de la puerta. Porque va a venir un ángel, ¿sí? ¿Sí? Y va a pasar esas casas que tienen sangre del cordero puro, del marco de la puerta, pero los que no, ahí es donde se va a llevar al primogénito. Entonces nosotros lo estamos leyendo así el Viejo Testamento y les digo, ay, pues, vaya, todos esos niños que se murieron, primogénitos, pobrecitos de ellos. Pero últimamente con la venida de Jesús volvemos a ver lo mismo, volvemos a ver oscuridad antes y posteriormente está el cordero que es Jesús, pero en esta ocasión ya no es obviamente un animal, o sea, un cordero, sino realmente es el Hijo de Dios, que es el cordero perfecto, sí que por su sangre derramada somos salvos. En aquel entonces, hace 1500 años antes de Jesús, los judíos que pusieron la sangre de cordero en el marco de la puerta fueron salvos. ¿Por qué razón? Por esa sangre del cordero. Y nosotros nuevamente hoy en día somos salvos por esa sangre del cordero, pero el cordero ahora es Jesús. Ese es el cordero perfecto por el que somos salvos. Entonces, volvemos a ver una similitud igual donde hubo oscuridad y posteriormente hay muerte. Sí, pero ahora somos salvos por el cordero. Y luego Jesús dice aquí una frase que bueno, a muchos de los seguidores de Jesús siempre nos hace muchísimo ruido y confusión. Dice la famosa frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo recuerdo una vez hace varios años en un estudio bíblico que le pregunté a la persona que estaba ahí, dije, oye, esta frase en particular siempre me ha llamado la atención porque, pues, yo lo interpreto como que si yo, bueno, pues como si Jesús estuviera clavado en la cruz y que está diciendo, Dios, Dios, pues, ¿por qué me abandonaste? Pues es lo que yo estoy leyendo aquí. Ah, pero está raro, si nosotros decimos que Jesús es Dios, entonces, ¿cómo es que Él está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, o sea, ¿cómo se relaciona esto? Y yo lo veo como Jesús fuera una persona que está sufriendo y que está reclamando, Jesús, ¿por qué me has abandonado? Bueno, si nos vamos específicamente al Salmo 21 del Viejo Testamento, sí, Salmo 21. Dios mío, déjame nada más les confirmo aquí. Ujú. En el Salmo 21 específicamente dice esa frase también, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué está sucediendo ahí propiamente? Como sabemos, Jesús está diciendo versículos bíblicos del Salmo 21 propiamente. Ustedes también lo pueden googlear. Salmo 21 está diciendo lo que era el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y propiamente está pasando algo así, donde ya saben que Dios es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí es donde, en ese preciso momento de muerte y vaya, de angustia, que es la parte posiblemente como el clímax, la parte más angustiante, tanto física, emocional y espiritualmente para Jesús.
Aquí está agarrando todo el pecado del mundo, tanto el pecado del pasado como el presente de aquel entonces, como todo el pecado del futuro, desde el primer ser humano Adán hasta el último ser humano que va a existir. Aquí está agarrando todo el pecado. ¿Y qué sucede? Sí, efectivamente, Dios y el pecado no se pueden mezclar, ¿sí? Dios en su naturaleza aborrece el pecado, no se puede mezclar. Entonces aquí el Hijo, que es Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, está absorbiendo todo el pecado en él, ¿sí? Donde está parcialmente separándose de Dios Padre y está absorbiendo todas las cargas y todo ese pecado en él, ¿sí? Donde aquí está la separación y era lo que más le dolía a Jesús. No tanto las cuestiones de los golpes, de los clavos en las manos y los golpes en la cabeza, y la cruz de espinas y las cruces y todo eso, los latigazos tampoco, sí, sino todo el pecado, estar en esa separación temporal de Dios Padre, sí, en esa separación, sí, donde Él está cargando con todo el pecado del mundo, sí, en donde ese Cordero perfecto que es Él está siendo crucificado y cargando espiritualmente con todo el pecado de todas las personas, toda la basura, vamos a decirlo así, le está cayendo a él propiamente, espiritualmente, sí, donde Dios no puede formar parte de ese pecado porque lo aborrece por su naturaleza, sí, y el Hijo, que es Jesús, está absorbiendo todo ese pecado tal cual. Entonces estamos viendo esas dos cosas. Primero, está diciendo lo que es el Salmo 21, está diciendo ese versículo bíblico que se escribió hace mucho tiempo atrás, más de 1000 años atrás, y posteriormente está absorbiendo todo el pecado del mundo en ese preciso momento tal cual. Versículo 35. Algunos que pasaban por allí entendieron mal. Pensaron que estaba llamando al profeta Elías, un profeta muy famoso del Viejo Testamento. Muchas personas hasta lo confundían con Jesús, pensaban que era Elías resucitado. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio y la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Sí, obviamente, pues ahí en son de burla. Entonces, le intentaron dar ese vino agrio, vamos a decirlo así, posiblemente un vino que ya había pasado tiempo. Vaya, pues si recordamos, si tú abres una botella de vino y le dejas varios días ahí, pues ya empiezas a ver como a vinagre, un poquito agrio. Entonces, pues le pusieron ese vino, o sea, en esa esponja para que pudiera tomar un poco y se le pusieron una caña para que se lo pudiera tomar. Sí. Versículo 37. Entonces Jesús soltó otro grito fuerte y dio su último respiro. Pues ahí fue cuando expiró, como dicen, dio su último respiro. Dios estaba ya en los últimos momentos, dice esa famosa frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás en el mero clímax de la crucifixión. Da otro grito fuerte y su último respiro de vida humana. Y la cortina del solitario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces ahí sí se cumplió la promesa, que ese templo, sí, que estaba en el santuario del templo, se rasgó en dos, en ese momento preciso en el que él murió, en el que él dio su último respiro. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Había un soldado romano, posiblemente de cierto rango, ajeno un poco a los hechos en el aspecto de que él no era judío, posiblemente él no sabía que era el Mesías, no creía en él, no sabía que era el Antiguo Testamento, no sabía nada de eso, posiblemente, o sea, era un soldado romano, pero él empezaba a notar algo, sí, empezaba a sentir posiblemente algo dentro de él que decía, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Había algo que lo estaba conmocionando fuerte. Es raro que un romano dijera eso, porque pues, no tenía las bases, el conocimiento espiritual religioso de saber quién era Mesías, el Hijo de Dios, pero empezaba a sentir que, que algo estaba mal, que era realmente el Hijo de Dios. Versículo 40. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Eran seguidores de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. Obviamente esas personas ahí las conocemos también. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Entonces, aparte de las personas que se estaban burlando de los fariseos, de los judíos, a lo mejor de los romanos que estaban ahí supervisando la crucifixión,
también estaban sus seguidores, como estamos a él. También sabemos el otro evangelio que estaba presente Juan, y era uno de los apóstoles. Al parecer, o la información que nosotros tenemos, Juan es el único discípulo que estuvo con Jesús al final, ahí enfrente de su crucifixión. Todos los demás se esparcieron, sí, pero Juan es el único de los 12 apóstoles que teóricamente estaba ahí frente con él, junto con María, María Magdalena, la madre de Jesús también estaba ahí presente. La madre de Jesús, uf, yo me imagino así, como madre, ver a tu propio hijo crucificado ahí, o sea, vaya, sufriendo y él viéndola así en vivo. Ay, jole. Luego ya, pues, posteriormente pasamos al entierro de Jesús, versículo 42. Todo esto sucedió el viernes, el día de preparación anterior al día de descanso. Sabemos que el día de descanso era sábado, que era el famoso sabbat. Como sabemos, culturalmente para nosotros generalmente es el domingo, el día de descanso, pero para los judíos en aquel entonces el sabbat era el sábado. El sábado era el séptimo día, que era el día de descanso. Todo eso sucedió pues un día antes, lo que fue el viernes. ¿Sí? Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José de Arimatea. Posiblemente, bueno, José de Arimatea era un seguidor de Jesús y se argumenta por lo que podemos leer que a lo mejor era una persona de cierto nivel social que podía acercarse a Pilato, que era el gobernador de la zona, podía pedirle algo, entonces posiblemente era una persona relativamente acomodada, vamos a decirlo así, socialmente. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Entonces podemos ver ahí que pues sí tenía cierta jerarquía. Sí. Pilato no podía creer que Jesús ya había muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. Al parecer, lo que sabemos es que Jesús tardó relativamente poco en morir en la cruz. ¿A qué nos referimos? A que a veces las personas pueden durar días en la cruz y con Jesús duró de 9 de la mañana a 3 de la tarde. O sea, relativamente pocas horas, o sea, 6 horas, vamos a decirlo así, ahí en total. Entonces Pilato dijo, ay, pues ya falleció, fue relativamente rápido esto. Pero bueno, pues preguntó el oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo, ¿sí? Ahora, de repente, y voy a hacer así como un comentario aparte, yo he escuchado de repente dos teorías. Una, primero, regresando al tema de la oscuridad, que dicen, en los evangelios se determina que todas las nubes se hicieron así oscuras, o sea, hubo una oscuridad completa por 3 horas, de 12 de la noche a 3 de la tarde. Muchas personas argumentan, oye, es que pues fue un eclipse, que tocó dar la casualidad que hubo un eclipse en ese momento y por eso hubo oscuridad. Bueno, científicamente hablando, o sea, nosotros vaya, pues que sabemos un poquito los movimientos del sol, de la luna, de los astros, no hubo un eclipse ese día que falleció Jesús. Ese día que falleció Jesús en el año 33, etcétera, no había ningún eclipse programado para en aquel entonces. Como nosotros podemos predecir, vaya, pues eclipses en un futuro también nos podemos ir para atrás y efectivamente no hubo ningún tipo de eclipse. Eso por si algún día alguien les dice, puede haber sido un eclipse, científicamente no, eso vaya, pues eso no, vaya, no sucedió. Y lo otro es, algunas personas argumentan, es que a lo mejor Jesús sobrevivió a la crucifixión. Dicen, a lo mejor está así, vaya, pues demasiado mal que a lo mejor aparentaba estar muerto, pero a lo mejor como que, vaya, pues no estaba realmente muerto. Bueno, los romanos eran expertos en saber si estabas muerto o no y en matarte por la cruz. Ellos habían hecho esto miles de veces y eran expertos en saber, históricamente hablando, en ejecutar a personas, en matarlas. Sabían exactamente cuando estaban muertas o no. Y propiamente en otro de los evangelios mencionan que clavaron con Jesús con una lanza aquí en uno de sus costados, se la clavaron totalmente y salió lo que fue agua y sangre por separado. En aquel entonces no se sabía eso, lo del agua y la sangre. Ahorita ya científicamente hablamos que cuando uno muere de asfixia, sí, y vaya, clavas lo que es una lanza a través de los pulmones, va a salir agua con sangre. Eso es una prueba irrefutable de que Jesús efectivamente estaba muerto.
como lo comento, hace 2000 años las personas no estaban seguras de eso, pero ahorita sí es una evidencia científica de que Jesús murió en la cruz, totalmente, porque a veces dicen, no, a lo mejor a los 3 días como que se recuperó físicamente y como que salió o algo. E igual, si se hubiera recuperado después de todas esas crucifixiones, imagínate después de ser crucificado, ¿cómo hubieras acabado? Pues obviamente cojeando, después de que te clavaron una lanza por los pulmones y todo. Pero no, Jesús estaba totalmente restaurado. Esto por si de repente se topan con esa teoría de que a lo mejor Jesús no murió, sino que sobrevivió a los golpes, no. Efectivamente, los romanos eran expertos en saber si estabas vivo o muerto, eran expertos en ejecutar gente y oficialmente lo determinaron que él había fallecido. Entonces, bueno, regresando aquí, José de Arimatea se había llevado el cuerpo de Jesús. Versículo 46. Perdón. José compró un largo lienzo de lino. Así. Luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallado en la roca, en una tumba que era propiedad de él, o sea, en un terreno que era propiedad de él. Después hizo rodar una piedra en la entrada. Sí, pues posiblemente alguna piedra en forma circular, por lo mismo que, pues, vaya, pues, que podía rodar. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Entonces la gente sabía dónde le habían puesto. El lugar propiamente era un lugar pues relativamente conocido, podemos saber. Y así quedó, o sea, la parte de la muerte y el entierro de Jesús. Posteriormente vamos a continuar aquí con el capítulo 16, la resurrección, versículo 1. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, ¿sí? María Magdalena, Salomé, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús, ¿sí? Entonces posiblemente querían ungir lo que era el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, estamos hablando que hoy, bueno, obviamente estamos hablando que fue viernes, sábado, ya el domingo por la mañana, es el tercer día. Sí. Muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. Sí, las tres mujeres. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Porque obviamente era una piedra muy grandota, posiblemente ellas no la pueden mover por fuerza propia, entonces están diciendo, pues, ¿cómo le vamos a hacer ahí, pues, con la piedra? Sí, cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida, se había movido. Sí. Versículo 5. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. ¿Sí? Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, bueno, aquí hay bueno, son unos comentarios por hacer. Aquí dice que había un joven vestido con un manto blanco del lado derecho, posiblemente afuera del lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, así como que, ¿quién es esta persona? Pero el ángel les dijo, aquí se conoce que este joven que estaba vestido de blanco, con un manto blanco, era un ángel. No se alarmen, posiblemente ya están asustados pues, por ver a este joven. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, el que se fue, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Entonces están estas tres mujeres que fueron a ver el cuerpo, estaban preocupadas para ver cómo iban a mover esa piedra grande, vieron que la piedra ya se había movido, vieron a este joven vestido de blanco, sí que era un ángel, y les dijo, Jesús de Nazaret ha resucitado, miren, no está el cuerpo, sí, vayan y díganle a sus discípulos, o sea, a los apóstoles, incluido Pedro, sí, que Jesús los va a ver en Galilea, tal como les dijo antes de morir. Entonces las mujeres estaban asombradas y, oye, no está el cuerpo de Jesús, nos topamos a este ángel, a este joven vestido, y estaban pues alarmadas por las noticias, era algo que no se estaban esperando, porque realmente iban pues a ungir el cuerpo, esperaban ver un cuerpo, el cuerpo de Jesús propiamente. Entonces, esto es muy importante recalcar igual, porque históricamente en el pueblo judío hace 2000 años, el testimonio de una mujer no era válido. Yo sé que estamos hablando ahorita es totalmente diferente, pero en aquel entonces, hace 2000 años, el testimonio de una mujer no era válido, por más que fueran tres mujeres diferentes. Tenía que ser el testimonio de dos hombres para que fuera válido algo.
Entonces, aquí estamos viendo un poquito la historia, cómo el hecho de que esta historia que te están contando no es una historia fabricada. ¿Por qué razón? Porque si Pedro o los discípulos quisieran fabricar una historia, dirían, no, ¿sabes qué? Fueron dos hombres el que vieron que no estaba el cuerpo de Jesús para que fuera válido ante la sociedad judía, pero no, la están contando tal y como es, tal con los defectos, entre comillas, defectos humanos, entre comillas. Fueron mujeres que la vieron. Oye, pero una mujer no tiene, vaya, su testimonio no es válido. Sí, lo entiendo, bajo la ley judía de esos 1000 años no es válido, pero así fue como pasó, así fue como pasó. Sí, yo sé que no es perfecto en el aspecto que no esperamos así como lo que haya sido en aquel entonces, pero sí fue como pasó. Por eso Marcos y las demás personas que escribieron los otros evangelios intentan dar el testimonio tal cual como sucedió. Sí, como comento, si alguien quisiera fabricar una historia, pues sí, diría, no, pues fueron dos hombres para que fuera válido ante la sociedad judía, pero no, fueron mujeres. Efectivamente, las primeras personas que vieron que el cuerpo no estaba. Sí. Las mejores desconcertadas huyeron, temblaron, vaya, pues huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Sí. Entonces, aquí hay una parte importante que recalcar. Los manuscritos más antiguos del libro de Marcos terminan aquí, en el versículo, en el capítulo 16, versículo 8. Otros manuscritos posteriores incluyen uno o ambos finales que aparecieron a continuación. Final breve de Marcos. ¿A qué me refiero? A que los escritos más antiguos que se encuentran de este libro terminan hasta aquí, donde solamente Jesús está resucitado, no se ve la tumba, lo encuentran las tres personas y estas van así. Posiblemente Marcos lo dijo así como para dar un poquito de misterio, decir, oye, ¿sabes qué? Este fue Jesús, dijo que iba a resucitar y efectivamente fueron tres mujeres las que encontraron aquí lo que es la tumba vacía propiamente. Luego salen otros escritos posteriores, también antiguos, de hace tiempo, donde incluyen lo que es este final, que es un final breve. Sí. Luego ellas informaron todo eso a Pedro y a sus compañeros brevemente. Tiempo después, Jesús mismo los envió del oriente al occidente con el sagrado e inagotable mensaje de salvación que da vida eterna. Amén. Y final largo de Marcos. Versículo 9. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, ¿sí? La primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien había expulsado 7 demonios. O sea, originalmente María Magdalena tenía problemas espirituales fuertes con 7 demonios, pero Jesús los había expulsado eso, pues cuando en el momento que la conoció. Versículo 10. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo habían visto, ellos no le creyeron. Originalmente dijeron, no le creemos, no creemos eso que tú estás diciendo, María Magdalena. Versículo 12. Tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a dos de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Él se apareció, pero originalmente de otra forma. No lo reconocieron a primera instancia. Versículo 13. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Entonces nuevamente empezaron a decir personas, oye, yo lo vi ya a diferentes personas y los discípulos, los apóstoles no le estaban creyendo. Versículo 14. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos, a los 11. Recordemos que originalmente eran 12, pero Jesús Iscariote, el que traicionó a Jesús, pues ya había fallecido. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se había negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. O sea, les dijo, oye, ¿sabes qué? Yo resucité y no le creyeron a las demás personas. Versículo 15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que crean. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que les pase nada. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Versículo 19. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos,
fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales lo que le decía. Y este es el final largo de Marcos, como comentamos. Aquí termina finalmente capítulo 16 versículo 20, que es el último capítulo de Marcos. Y pues me da mucho gusto aquí terminar lo que es este libro. Ahora vamos a pasar bueno, o sea, a esta parte donde vamos a compartir un poquito de un tema que yo venía comentando desde hace tiempo, la diferencia entre los cristianos y las diferentes otras religiones. Empezamos con los judíos, con el judaísmo, que de ahí viene lo que es la rama cristiana, como sabemos. Luego los testigos de Jehová. Luego proseguimos con los mormones también, las principales 10 diferencias religiosas. Y ahorita voy a hablar sobre las diferencias del Islam, de los musulmanes propiamente. Yo sé que el Islam, pues no, vaya, no es fuerte en México propiamente, pero es la segunda religión más, vaya, más seguida en el mundo. Obviamente muy fuerte en el Medio Oriente, en el norte de África también, y se está propagando mucho en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, por temas de migración también. Entonces, vamos a ver cuáles son las 10 diferencias principales entre el cristianismo y el Islam, que son los musulmanes. Número uno, figura central, Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y parte de la Trinidad. Eso es lo que creen los cristianos. En Islam, Jesús es un profeta importante, pero no es divino. Es un profeta como Moisés, importante, pero no es el Hijo de Dios y no es Dios propiamente. Es lo que dice el Islam. Sí. Al igual como los testigos de Jehová, como los judíos y como los mormones, todos ellos niegan vaya, la divinidad de Jesús. Dos, naturaleza de Dios. En el cristianismo, Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, la Trinidad. Aquí, Dios, que es Alá en arameo, es absolutamente uno, sin división, o sea, solamente está Alá. ¿Sí? Unos dicen, pues ellos creen en Dios Padre. Bueno, no propiamente porque ey, ellos no aceptan ese concepto de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, como Padre, sino simplemente es Dios, que es Alá, uno solamente. Escrituras. En el cristianismo tenemos la Biblia, que es el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Islam tienen el Corán, que es la revelación final. También consideran el Torah, Salmos y Evangelios en versiones previas. En el mismo Corán, porque yo propiamente he leído el Corán en español, esto pues para aprender más. En el Corán dicen que deben de seguir la Biblia, o sea, propiamente. Entonces, ellos sí creen en la Biblia, sí, pero parcialmente, o sea, por encima, vamos a decirlo así. Creen que últimamente el Corán es la revelación final y perfecta. Entonces le hacen más hincapié al Corán, pero consideran como que era vaya, parte de la Biblia en sí. Ahora ellos como personas se consideran como parte de los israelitas o del pueblo de Moisés originalmente, pero que se separaron propiamente. Entonces, por eso ellos creen en el Antiguo Testamento. Ellos, pues sus creencias forman parte de ese Antiguo Testamento, pero se separaron posteriormente. Número cuatro, salvación y redención. En el cristianismo, la salvación viene por la fe en Jesús como Salvador, quien murió y resucitó. Y en Islam no hay Salvador, o sea, no existe ese concepto en Jesús. La salvación se logra por fe en Alá, buenas obras y obediencia. En el Corán dicen que cuando tú mueras, el alma va y Dios te pone en una balanza en donde están tus obras buenas y tus obras malas. Entonces, si tus obras buenas fueron más, tú vas al cielo. Entonces, pues literalmente es por obras. Si tú hiciste más obras buenas, entonces tú te vas al cielo. O sea, pues literalmente es eso. Ahora, ¿qué sucede ahí con ese problema? Es como si yo, o sea, imagínense yo hipotéticamente, oye, maté a una persona, hice algo malo, pero salvé la vida de otras dos personas. En el Islam, propiamente, pues dicen, ok, Sergio, mataste a una persona, eso es malo, pero tú salvaste a dos personas, eso es bueno, entonces fueron más tus obras buenas que las malas, entonces te vas al cielo. Ah, ok, pero ¿qué pasa con esa persona que maté? Digo, es un pecado, debo de pagar por ese pecado, ¿no? Inclusive en nuestros juicios humanos, en los juzgados. No importa si yo salvé a dos personas, si yo mato a una persona, yo voy a la cárcel. Entonces, ¿quién va a pagar por ese pecado? Simplemente Dios lo va a olvidar, va a decir, no, pues yo me voy a olvidar de ese pecado. Sí.
Entonces acá no, acá todos esos pecados lo absorbe Jesús, ese Salvador. Número 5, muerte de Jesús. En el cristianismo, Jesús fue crucificado, murió, resucitó. En el Islam, Jesús no murió en la cruz, Alá lo elevó al cielo, o sea, se lo llevó al cielo. Ellos argumentan que sí hubo una persona que murió en la cruz, pero que ese fue Judas Iscariote. Ahí mismo viene el Corán que Judas Iscariote fue el que murió en la cruz. Error. ¿Por qué? Porque históricamente se tiene evidencia y todos los historiadores serios en el mundo saben que Jesús murió en la cruz bajo el régimen de Pilato, de Poncio Pilato. Sí, eso está comprobado históricamente y el Corán hace ese error histórico. Entonces ya estás viendo ahí un error en la historia. Bueno, si ellos dicen que Judas murió en la cruz y eso es un error histórico claramente fundamentado por básicamente cualquier historiador serio. Número 6, Espíritu Santo. Es la tercera persona divina en la Trinidad. Para el Islam es un ángel o espíritu creado, no divino. Número 7, pecado, naturaleza humana. La humanidad nace con pecado original desde Adán y Eva. Y para el Islam no existe el pecado original, cada persona nace pura. Número 8, camino a la salvación, fe en Cristo, arrepentimiento, gracia divina. Para el Islam, tienen cumplimiento de los 5 pilares del Islam, la ley islámica, Sharia. Entonces, tienen leyes, vaya, pues muy estrictas que son los 5 pilares. Entre ellos es dar dinero a los pobres, vaya, pues orar, vaya, rezar lo que son vaya, 5 veces al día y tienen la ley islámica también. Entonces, tienen leyes muy estrictas que tienen que seguir. Número 9, culto y prácticas. En el cristianismo tenemos el bautizo, la comunión, la oración, los sacramentos según la denominación. Y en el Islam tienen oración 5 veces al día, generalmente viendo hacia la Meca si se puede, porque eso lo leí en el Corán yo propiamente. Hay que orar 5 veces al día, de preferencia viéndose la Meca, ¿sí? Y hay uno en Ramadán, limosna y peregrinación a la Meca. Generalmente tienen que visitar ese lugar, que es la Meca. Y número 10 y último, el rol de Jesús en el futuro. Regresa como rey, juez final. Aquí en el Islam, los musulmanes también creen que Jesús va a regresar, dice en el Corán, pero como seguidor de Mahoma, que es su principal profeta y restaurador del verdadero Islam. O sea, ellos sí creen que va a regresar Jesús, pero obviamente, pues para restaurar el Islam. Ahora, yéndonos un poquito, les voy a comentar aquí un poquito más de historia sobre el Islam propiamente. El Islam fue fundado alrededor del año 600 después de Cristo por Mahoma. En inglés se le conoce como Mohammed. Él era parte de como de los arameos que estaban por ahí, que no creían en la divinidad de Jesús. Obviamente Jesús ya había nacido desde hace mucho tiempo, desde hace 600 años atrás. Y dice Mohammed, que él entró a una cueva y se topó al ángel Gabriel, según él. Él dice que se topó un ángel Gabriel. Y dice él que el ángel Gabriel, y lo estoy diciendo tal cual para que ustedes sepan, lo agarró del cuello, lo agarró así y luego lo aventó al suelo y le puso el pie en la cabeza y le dijo, sí, yo te voy bueno, pues vaya, pues a decir qué vas a escribir y esta es la palabra de Dios. O sea, ese ángel Gabriel, pues que no aparenta ser muy amigable, lo agarró del cuello así, vaya, lo elevó, lo puso en el suelo, lo puso el pie en la cabeza y le dijo que escribiera porque lo que va a escribir es la palabra de Dios y él empezó a escribir. Y básicamente el fundamento del Corán es que Jesús no es divino. Luego, posteriormente vino esa ley Sharia, que es un poquito una ley acerca de los préstamos sobre las mujeres que se deben de tapar, de vestir módicamente, cuestiones así por el estilo. Entonces, empezó a decir así, pero el hincapié hace fuertemente a que esta es la palabra de Dios, que Jesús no es divino, no debes de poner ninguna persona enfrente, o sea, haciéndose referencia, bueno, o sea, a Jesús, de que solamente existe Dios, que es Alá. Sí, vaya, que significa Dios en arameo, pero que no puedes poner a nadie enfrente como Jesús, y eso es el hincapié. Posteriormente, vaya, Mahoma o Mohammed fue con ejércitos a conquistar varias zonas ahí del Medio Oriente, bueno, o sea, presionar, vaya, pues con su palabra lo que era supuestamente, pues la revelación que él tuvo. Posteriormente sabemos que él mató muchísimos cristianos y judíos, los decapitaba muchísimos, era un guerrillero, totalmente. O sea, lo que es el Islam se esparció a través de guerra, a través de la espada. También él tuvo varias esposas, y una de ellas fue Aisha, que fue una niña de 6 años. Sí, él agarró una niña de 6 años y eso está comprobado históricamente. Y pues lamentablemente tuvo sexo con ella a partir de los 9 años de edad.
Am, Muchos de los musulmanes dicen, ok, pero yo sé que ahorita es mal visto eso, agarrarte a una niña de 6 años, pero en aquel entonces era permitido. Hay que, hay que argumentar que pues esas eran las tradiciones de aquel entonces. Ok, pero últimamente pues era una niña de 6 años. Eso no le quita la edad, que era una niña de 6 años y que estaba teniendo relaciones sexuales con ellas y con muchas otras personas también. En el Corán dice ahí también que un hombre puede tener hasta 4 esposas, si es que las puede mantener, hasta 4 esposas, y que teóricamente en otros de los libros sagrados de los musulmanes dicen que si tú vas al cielo, Dios te va a recompensar con 72 vírgenes. Eso es lo que creen los musulmanes, que Dios te va a dar 72 vírgenes ahí a los hombres, y que las mujeres es muy difícil que lleguen al cielo, pero que los hombres los recompensan con 72 vírgenes, y por ahí leí en el Corán también que te vas a sentar en un sofá púrpura donde van a estar mujeres dándote uvas en la boca. Entonces, pues yendo un poquito a eso, os hago hincapié es que tú observas un poquito primero al profeta que ellos tienen. Dicen, no, es un profeta que mató muchísimas personas, que tenía muchas esposas, tenía sexo con diferentes personas, tenía sexo con una menor de edad de 9 años, Aisha, consumió su matrimonio a los 6 y se sabe que tuvo sexo cuando ella tenía 9 años. Entonces, tú ves el contraste de Jesús y ves el contraste de Mahoma. ¿Cómo trataba Jesús a las personas? A las personas que lo estaban maltratando, que lo estaban maldiciendo, que lo estaban crucificando. ¿Cómo trató Mahoma a las demás personas? ¿Sí? ¿Cómo trataba Jesús a las mujeres? A María Magdalena, bueno, a María, a su madre, a la mujer adulta a la que le van a apedrear y que dijo, bueno, vaya, pues el que peque, que aviente la primera piedra. ¿Cómo trataba él a las mujeres? ¿Y cómo trataba Mahoma a las mujeres? Gran contraste. Sí, últimamente Mahoma vino al mundo con una espada, sí, a esparcir su palabra. Y Jesús vino bien diferente, vino con una toalla a limpiarle vaya, por los pies a los pobres. Dos profetas, o dos personas, vamos a decirlo así, muy diferentes entre sí. Lo otro también es que Mahoma argumenta que él sabe la verdad sobre Jesús, a pesar de que él nació 600 años después. Y los discípulos, los apóstoles que estuvieron con Jesús, como Mateo propiamente, como Juan propiamente, como Marcos, que fue discípulo de Pedro propiamente, y que en la casa de Marcos se tuvo lo que fue esa primera comunión ahí vayas, con Jesús, y posteriormente Lucas, que fue discípulo del apóstol Pablo. Al final del día, testigos oculares que conocieron a Jesús, que comieron con él, que lo saludaron, que lo tocaron, que estuvieron con él, registraron históricamente sus palabras. Luego viene otra persona que nace 600 años después a decir que eso no es cierto, que esos evangelios están corrompidos. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A una persona que conoció a Jesús propiamente o una persona que nació 600 años después y que dijo que vio un ángel y que le compartió la palabra? Y posteriormente, evaluemos cómo fue Jesús con las personas, cómo fue Mahoma. ¿Vas a seguir las palabras de Mahoma a pesar de todo lo que hizo? Eso se los dejo ahí un poquito así como referencia. Siempre que sigan algún tipo de profeta o pastor, como los mormones, John Smith o algo, vean un poquito vaya, pues, su historial. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué tipo de persona era? Sí. ¿Es confiable este tipo de persona? Y bueno, ahorita ya voy a, a- a dejar de que ustedes hablen por si quieren hablar de este tema en particular o de cualquier otro tema que ustedes quieran hablar. Ahorita se abre pues el micrófono para que ahorita puedan hablar así de manera abierta. No sé si quieren pues, platicar sobre algo, alguna duda o comentario que tengan. Ahí de manera abierta el que quiera compartir. Ujú. Yo sé que el tema del Islam no es muy famoso en México, pero sí es muy fuerte en el mundo en general. Se está propagando un poquito. Sí, yo creo más que todo por el tema de la inmigración hacia Europa, Estados Unidos, Canadá. Entonces es nada más para saber pues en qué creen ellos, sí, las bases. Ahora, yo sé que hay muchas otras creencias que, es, que se esparce a través del judaísmo, vamos a decirlo así. Todas esas, vaya, corrientes. Hola, Hola, Daniel, ¿cómo estás? bien, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo pienso que es importante que compartas ese tipo de información porque más que nada, así como tú lo explicas, el origen de otro tipo de creencias, más bien sí, el conocimiento de otras creencias,
Igual ujú, saber las bases, sí, saber el contexto histórico ujú, para no, de alguna manera, dejarnos envolver en algún momento, ¿no? ujú, Todos creo, yo siento que en todo momento nosotros caemos en debilidad de fe, lo podría yo decir, sí, pero ya teniendo las bases del contexto histórico de las otras creencias, ya se fortalece nuestra fe en lo que realmente debemos de creer. Es más importante, interesante, das muchos datos que yo desconocía, ujú. entonces sí, sí, es importante. Sí, 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 Te agradezco. totalmente. Ajá, sí, vaya, muchas gracias por tus comentarios, Daniel. Yo esto lo hago principalmente porque muchas veces las personas te pueden compartir mensajes del Islam, testigos de Jehová, mormones. Le dicen, bueno, pues en inglés, watered down, como, como que súper reducido, sí. En donde no, el Corán, Alá, Dios te quiere, es una religión de amor. Pero propiamente cuando ya lo empiezas a estudiar a fondo, realmente un poquito más a fondo, como lo que es el cristianismo, lo empiezas bueno, a estudiar más a fondo, te das cuenta un poquito de los fundamentos de la religión, de esa religión tal cual. Por eso creo que por ahí leí una estadística que el 70% de los convertidos al Islam deja el Islam en los primeros 3 años. ¿Por qué? Porque al principio pues suena muy bien, oye, un solo Dios, una religión de amor, porque así te lo venden, una religión de amor, y dicen, oye, pues suena muy bien, sí, pero últimamente ya se van metiendo, se van explorando, se van dando cuenta de todas estas cosas y dicen, oh, ¿sabes qué? Esto ya no me gustó. Entonces, muchos de los recién convertidos lo dejan por lo mismo, porque pues realmente el mensaje original que les dan, pues no es el mensaje completo. Básicamente es, o sea, es eso, y por eso creo conveniente, pues dárselo a conocer a ustedes, pues para que sepan un poquito ahí sobre, pues sobre los fundamentos, ahí tal cual. Ujú. No sé si alguien más quiera aportar algo más, ya sea de esto, cualquier otro tema y que quieran compartir. Ujú. Buenas noches. Pues yo quisiera ahora sí que me explicaras bien el punto que vimos hoy. ¿Por Ujú. qué Dios, siendo Dios, dijo que Dios no la abandona? ¿Que por qué la Sí, abandona? ¿No? Porque sí, sí, sí. ese punto, Em, por favor. es un punto bien, bien importante, difícil de explicar hacia, vaya, pues a manera así, así sencilla. Originalmente yo cuando leí esa frase y vaya, pues lo comento ahí, yo la había escuchado en un versículo bíblico hace varios años, como que levanté la mano y pregunté igual. Dije, oye, aquí pues me suena que pues a lo mejor Jesús no era Dios, pues estoy viendo un ser humano que está sufriendo. Déjenme les comparto pantalla, aquí, propiamente, les voy a compartir pantalla. Salmo. Salmo 21. Ahí va. Sí. El Salmo 21 en la Biblia, y ustedes lo pueden ver ahí en sus propias Biblias, empieza así. Sí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí estamos viendo que Jesús está agonizando, está en sus últimos momentos, y él mismo empieza a decir palabra. Empieza a decir el Salmo este 21. Recordemos que este Salmo 21 se escribió 1000 años antes de que Jesús naciera, más de 1000 años antes. Entonces, estamos viendo cómo Jesús aquí estaba predicando, estaba diciendo el Salmo 21. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí espiritualmente? Sí, sí, está sufriendo, pero está teniendo esa intervención divina. Sí, ¿a qué sucede aquí? ¿Qué está sucediendo espiritualmente? Muchos de los teólogos argumentan esto, que últimamente aquí la parte más fuerte para Jesús era que se iba a tener que separar del Padre. Recordemos que Dios, y es un concepto difícil de explicar, Dios es una Trinidad. Dios es uno, una esencia en 3 diferentes personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una misma esencia, un mismo Dios, 3 diferentes personas. Está el Padre, está el Hijo. ¿Qué sucede aquí? Aquí el Hijo se iba a tener que separar temporalmente del Padre, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque todo el pecado del mundo, de todas las personas, mía, tuya, de todas las personas del pasado, presente y futuro, iba a caer sobre el Hijo. O sea, es
ese Jesús iba a ser como el cordero perfecto del Antiguo Testamento, donde ese cordero tenía que ser sacrificado para curar pecado. Bueno, el cordero perfecto que es Jesús iba a tener que ser sacrificado para curar el pecado de todo el mundo. Y en ese momento él estaba curando espiritualmente el pecado de todo el mundo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, él espiritualmente se está separando de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar en pecado. Dios aborrece el pecado. El pecado y Dios no se pueden mezclar. Entonces el Hijo tenía que absorber todo ese pecado del mundo y en ese momento está absorbiendo ese pecado del mundo. Eso es una explicación teológica que se tiene sobre esa frase de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tanto obviamente está diciendo lo que es el Salmo 21, que él lo conocía a la perfección, y últimamente, en ese momento, él está aceptando, vaya, pues él está absorbiendo todo ese pecado del mundo. O sea, esa separación de Dios es lo que más le dolió. Esa separación temporal, ¿sí? De un rato, ¿sí? Porque está absorbiendo todo ese pecado del mundo. ¿Qué sucede si nosotros, como seres humanos, morimos y no nos vamos al cielo, o sea, nos vamos al infierno? Vamos a estar separados de Dios totalmente. Entonces también vamos a estar sufriendo algo parecido, vamos a decirlo así. No igual, pero esa separación, ese abandono de Dios. Entonces, esa es una explicación, como comento, no es una explicación sencilla, vaya, pues de realizar, un poquito más teológica, espiritual, y esa es la explicación que se da sobre ese Dios mío, ¿por qué más abandonado? En otras traducciones dice, Dios mío, ¿por qué más desamparado? Que significa lo mismo. Ujú. Eso es lo que es esa explicación. No sé si alguien más tenga alguna duda o comentario, ya sea de esto o cualquier otro tema. Hola, bla, bla. Hola, Daniel. Oye, sí, a ver, sí lo entendí. Entonces, en este momento, porque en Jesús no había pecado, en el Hijo de Dios no había pecado. Ujú. Entonces, en este momento, al él sacrificarse por nuestros pecados, se separó, como quien dice, se separó en ese momento, en ese cuerpo se separó de Dios Padre. Por eso, y Sí. en ese momento Jesús lo sintió y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque no O sea, puede existir el pecado y el Hijo de Dios en el mismo cuerpo. Así lo entendí. sí, exactamente así es. Ahora, también nos podemos imaginar, el Hijo y el Padre han existido durante toda la eternidad por siempre, en una relación de amor. Siempre han estado, siempre han existido. Yo sé que para nosotros, humanamente o mentalmente, es difícil de, o sea, tipo, imaginarnos como que una eternidad, como que para siempre, siempre han estado juntos en esa relación de amor. Entonces, en ese momento, en ese instante, en el tiempo, hubo una separación temporal, dicen los teólogos. Una separación temporal donde el Hijo absorbe todo el pecado, todo el pecado, todo el pecado que nosotros hicimos. Sí. Y esa es la gran victoria que hizo Dios ante el pecado, ¿sí me explico? Es esa gran promesa que él hace, ¿sí me explico? Todo este problema, todo el problema del mundo, todo el problema, porque al final del día somos su creación. Nosotros los seres humanos, el mundo, las enfermedades, los animales, todos los problemas, ¿sí? Él dice, yo me los, o sea, tipo, yo, yo los absorbo. Todos esos problemas de mi creación, yo los absorbo. O sea, el Hijo los absorbe. Entonces, es ese momento crucial, esos posiblemente segundos o minutos, ¿sí? Donde el Creador absorbe todos los problemas, todo el pecado, las absorbe. Y esa es la ganancia espiritual que nosotros tenemos. O sea, la humanidad ya es salva por ese momento, por ese instante, por ese sacrificio en particular, pero debemos de creer en Él, debemos de creer en esa salvación genuinamente. ¿Por qué razón? Porque si no creemos en Él, va a llegar el diablo y va a decir, tú eres pecador, tú eres, no, pues sí, soy pecador. Pero últimamente, no, espérame. Sí soy pecador, pero ya Jesús pagó por ese pecado. Yo soy limpio, yo no he hecho ningún pecado. Sí. Entonces, esa es la victoria que tenemos. Ujú, Muy bien, bien explicado, ¿eh? ujú. Gracias. Sí, gracias. No sé si alguien más quiere hablar ahí al respecto o dar algún comentario o duda que tenga. Pues yo creo que para la otra, Sergio, me gustaría que me contestara esta pregunta porque pues muchas veces Ujú. me hago yo esa cuestión como persona.
Sí. vemos que tantos problemas que hay en la humanidad, tantas cosas malas, ¿verdad? Que hace el ser humano. Y Ujú. luego yo me atormento y digo, Dios ve todo eso y ¿por qué no interviene? ¿O por qué no pone ya fin a todas las personas malas? Sí, vaya, pues esa es una gran pregunta. O sea, toda esa maldad que existe en el mundo, desde maldad que nosotros cometemos como matar a alguien, agredir a alguien, hasta enfermedades o, vaya, terremotos, desastres naturales, ¿cuál es el origen de eso, la explicación? ¿Qué dice el Génesis, en el primer libro de la Biblia? Dice, cuando Dios creó el mundo era bueno. Dios creó un buen mundo. Éramos buenos. Nosotros los seres humanos, cuando nos creó a su imagen y semejanza, vio que era bueno. Originalmente éramos buenos, pero nos dio libre albedrío. ¿Qué sucedió? Estaban Adán y Emma, eran buenos, eran buenos. Su creación era buena, sí, pero nos hizo libres. ¿Por qué nos hizo libres, Dios? Porque el amor no se puede forzar. Dios es amor. Entonces, tú no puedes forzar a alguien a amarte, te tiene que amar libremente, te tiene que escoger para que realmente sea amor, para que pueda existir. Estaban Adán y Eva. ¿Qué pareció? Adán y Eva dijeron, ¿sabes qué, Dios? Vamos a hacer nuestra voluntad y no la tuya, vamos a comer del fruto. Sí, entonces básicamente fue, Dios, no me importa, yo voy a hacer mis cosas, yo me voy a separar y voy a hacer mi propia voluntad. Jesús respetó, porque Jesús respeta nuestra propia voluntad. Dijo, ok, voy a respetar su voluntad de ustedes, me voy a apartar. Sí, voy a restringir mi poder de este mundo. Sí, me voy a apartar, no obviamente por completo, pero parcialmente me voy a apartar. Sí, vaya, pues por el momento. Entonces, a raíz del pecado están todas estas maldades que hay, enfermedades, terremotos, porque si Dios está cerca de nosotros, no existe eso, ¿sí me explico? Todo está bien, pero Dios se aparta parcialmente de nosotros. Si bien recordamos en el Génesis, Adán y Dios podían caminar, podían conversar uno con otro, estaban juntos ahí en el mismo lugar, pero Dios se separa. Ahorita obviamente pues ya no podemos así como que caminar con, vaya, pues con Dios como lo hacía Adán. Aquí está parcialmente separado. Sí, podemos tener contacto con él a través de la oración, a veces lo podemos sentir, pero no de la manera donde vaya, pues como lo sentía Adán originalmente. Entonces, es por esa razón que existe el pecado. Ahora, tu otra pregunta es, oye, habiendo todo este pecado, toda esta maldad, ¿por qué no Dios acaba radicalmente con esto? O sea, es que si Dios fuera así estricto, hiciera, ¿sabes qué? Imagínense, hoy a las 12 de la noche voy a acabar con todo el pecado y todos los problemas, así de una vez. Lo voy a hacer de una vez. A las 12 de la noche ya no va a haber ningún pecado. ¿Qué va a pasar? Todos nosotros vamos a morir. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos pecadores, de mayor o menor medida. O sea, si a las 12 de la noche Dios acaba con todo el pecado, pues va a tener que acabar conmigo porque yo soy pecador. Lamentablemente, si se pone así estricto, o sea, la palabra. Entonces, Dios no acaba con este mundo, el mundo continúa y todos nosotros somos pecadores y no acaba con nosotros, sigue acabando. Pero Dios hace una promesa, ¿sí? Que últimamente va a haber un juicio final, va a haber un juicio final. De eso sí, no ahorita, en un futuro. Entonces, Dios no acaba con el mundo sigue, sigue quebrado, vivimos en un mundo quebrado, donde hay enfermedades, hay terremotos, hay asesinatos, hay maldad, pero Dios nos hace esa promesa que va a haber un mundo final y Él va a restaurar ese mundo. Vaya, nuevamente la Nueva Jerusalén, Él lo va a restaurar, Él hace esa promesa. ¿Por qué no acaba con todo el mundo? Repito, porque si no tendría que acabar con todos nosotros, tendría que arrasar con toda la humanidad, ¿sí? Como dicen por ahí en uno de los versículos, ahí mismo, vaya, pues del Evangelio dice, vaya, pues vino el jardinero y vaya, plantó semillas, sí, y vaya, brotaron las plantas, pero luego vio, sí, que empezó bueno, a crecer hierba mala. Vino alguien y empezó a plantar hierba mala. Entonces llegaron los agricultores y le dijeron al jardinero, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no arrancamos todo de una vez? O sea, todas las plantas buenas y malas. No, 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 no. No arrancamos las plantas buenas, dejámoslas crecer. Las vamos a separar. Las vamos a separar plantas buenas de plantas malas. Entonces, básicamente, aquí Dios nos está dejando entender. Sí, yo creé el mundo, que es el jardín. Hay personas que me van a seguir a mí y personas malas, que viene Satanás y que planta personas malas y se mezclan, estamos todos mezclados. Y ahora, vaya, pues llegan, ¿por qué no arrancas todo de una vez? Te llevas todo. Y dice, no, 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 vamos a dejar que crezcan y vamos a separar, ¿sí?
a los seguidores, a los que no son seguidores. Entonces, no sé si pude contestar tu pregunta un poquito. Yo sé que me alargué un poco. Sí, Ujú. Sí, gracias. Sí, yo sé que son preguntas difíciles, teológicas, también, ¿cómo se dicen? También filosóficas, en parte, pero esa es la explicación que se da, el por qué existe cierta maldad ahí en el mundo y por qué no acaba Dios con esa maldad propiamente. Mm. Perfecto. Pues ahorita, considerando aquí el tiempo, pues podamos dar por terminado lo que es el estudio bíblico. Ya vaya, pues el próximo martes comenzamos con el libro de Lucas, que es un libro muy bueno. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este libro de Marcos, Señor, que fue discípulo de tu apóstol Pedro, Señor. Muchas gracias por la vida de ellos, Señor, de tus apóstoles, de Marcos, que pudo escribir bajo su propia mano tu vida, Señor, tus enseñanzas, sí, y posteriormente muchísimas gracias por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros, Señor, por el cual somos salvos, Señor, el cual Él tuvo que absorber los pecados de todas las personas del mundo, del presente, pasado y futuro, Señor. Gracias, Señor, por esa gracia que tú nos das, ese regalo que tú nos das, por poder tener acceso a ti, Señor, y que podamos ir al cielo una vez que queramos en ti. Gracias, Señor, nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues mucho gusto aquí en verlos nuevamente y los veo el próximo martes. Que tengan bonita semana. Se cuiden y se divierten. Hasta luego. Bye bye. hasta luego.